Has dicho muchas cosas muy interesantes. Una de ellas, la que estábamos esperando, un mensaje de unidad. En las próximas 2 semanas imagino que tendrás mucho que pensar sobre quién formará parte de tu ejecutiva. No es noche para dar nombres, ni mucho menos, pero imagino que estás trabajando ya. No pensamos hacer un segundo comentario sobre el programa Directo al Grano tan seguido, pero nos ha llamado la atención del segundo programa de Directo al Grano la reaparición en pantalla de don Sergio Martín, que llevaba 7 años desaparecido sin hacer cámara en Radio Televisión Española. Pues vamos a ampliar esta información porque, claro, es importante saber de qué volumen se está hablando, ¿no? Y para esto nos va a ampliar la información Sergio Martín, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo decíamos, lo escuchamos hace un momento, ¿legal o ilegal? Pues más bien legal. La primera gran conclusión que sacamos después de analizar y tirar de ese hilo que estamos tirando en Directo al Grano, la primera gran conclusión es que hay un vacío legal. Recuerden que don Sergio Martín, durante el gobierno del señor Mariano Rajoy, en la Televisión Española del señor Echenique. En octubre del año 2008 nacía La Noche en 24 horas, un espacio de análisis, reflexión, tertulia y entrevistas a los protagonistas de la actualidad que ahora, 6 años después, sigue siendo referencia informativa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Han sido muchos los que han trabajado durante todos estos años, muchos los que se han dejado aquí la piel para que La Noche sea un espacio informativo prestigioso, respetado, querido y muy valorado. Así que los que hoy somos, los que desde hoy hacemos La Noche, queremos acordarnos de todos los que nos han traído hasta aquí. Y junto a ustedes, cada noche haremos lo posible por entender el mundo que nos rodea, y eso significa intentar entender qué es lo que ha pasado hoy, cuáles son las causas de los principales acontecimientos de hoy y de ayer, y cuáles son sus consecuencias. Sabemos que la tarea no es sencilla, sabemos que esto no es fácil, pero estamos dispuestos a intentarlo sin olvidar nunca nuestro deber de servicio público. Fue nombrado director del canal 24 Horas, llegando en un momento determinado a simultanear la dirección del canal con la conducción del programa La Noche en 24 Horas. De hecho, llegó a tener como tertuliano a don Pablo Iglesias. Bueno, saludamos ya a nuestros analistas en la mesa. Esther Esteban, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida una noche más. Muchísimas gracias, bien hallado. Tenemos chico nuevo en la oficina, se llama Pablo Iglesias. Bienvenido, Pablo. Encantado de estar aquí, buenas noches. Nuevo no eres, pero para mí, que también soy el nuevo de la mesa, pues bienvenido, que también tenemos muchas ganas de escucharte, Pablo. Luego ya cuando don Pablo Iglesias se metió en política, se reencontraron en un reencuentro que fue muy recordado porque le sentó muy mal a todos los seguidores del político una pregunta sobre si se alegraba de la salida de víctimas de ETA por un vídeo que había hecho don Pablo Iglesias diciendo que le parecía que los presos de ETA tenían que salir. He visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. Pero es que... No es mi intención. Es decir, nada de enhorabuena, ¿eh? O sea, nadie tiene por qué... Para quien no sepa por qué es la pregunta esta semana hemos visto a varios terroristas de ETA con muchos crímenes a sus espaldas saliendo de las cárceles, por eso se lo he preguntado. Pero no es un problema de enhorabuena. En este país ha hecho política penitenciaria para sacar a los presos de ETA de las cárceles el Partido Popular y el Partido Socialista. Que mientras estaba produciendo esa tensa entrevista, el antecesor de don Sergio Martín, quien había presentado ese mismo programa en la etapa final del gobierno Zapatero, está tuiteando contra el presentador. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. No es mi intención. A raíz de ahí, es comprensible que los fans o seguidores de un político se enfaden si consideran que un entrevistador no ha sido amable con él, pero fue más raro ver a propios periodistas diciendo que lo que hacía el señor Sergio Martín no era periodismo por haber hecho preguntas desagradables a un político. Yo creo que la última pregunta es impresentable. Un tipo de periodismo que es ultra agresivo y que cuando lo vemos en otras cadenas lo criticamos y que siendo en Televisión Española me parece más criticable. De hecho que la pregunta final es una pregunta que deja mucho que desear de la profesionalidad que la hace, pero no es algo que lo diga yo, sino que es algo que están diciendo los profesionales de la información en general, ¿no? Eso no es ser incisivo y eso no es propio de alguien que está dirigiendo un canal y un programa de la televisión pública. Lo que vimos o lo que pudimos ver algunos el viernes por la noche en la televisión pública
para mí no es periodismo, se llama otra cosa. Yo sentí sinceramente vergüenza ajena por lo que vi en esa tertulia, por lo que decían que eran preguntas a un invitado y desde luego no tiene nada que ver con el periodismo ni con la televisión pública de calidad que hemos conocido años atrás. La televisión pública preguntándole, ¿estará usted enhorabuena? Siendo, en esto, me perdonan si aquí hay sesgo, pero de un estricto con un partido y de un laxo con otros. El Partido Popular no es tratado así en la televisión pública, que nos quede claro. La pregunta no es una pregunta, si yo estoy a favor de las preguntas duras, todo lo que sí. Lo que no puedes decir es una tesis, que es, estarás de enhorabuena porque han descarcelado etarras. Eso no es una pregunta, eso es afirmar algo que además es falso. Eso es el dinero público. Es decir, eso periodísticamente es absolutamente deleznable. Pero es que no se puede hacer ese tipo de... No es una pregunta, es una aseveración. Aquella entrevista es una aseveración. Ese presentador, ese entrevistador, ese periodista usa la sangre, es algo que no hacíamos desde hace mucho tiempo en España, usa la sangre de las víctimas para cargar contra un partido político, lo cual dice que esa televisión no es ni pública que es una televisión partidista y que además está usando los peores métodos de tiempos que ya nos habíamos olvidado para cargar contra un partido político que es Podemos. Espero que los trabajadores de Radio Televisión Española reaccionen, porque sé que son buenos profesionales, y reaccionen contra esto, y yo creo que el periodista que ha hecho esa pregunta debería estar ya puesto en cuarentena. Después, cuando don José Antonio Sánchez llega a la presidencia de RTV, don Sergio Martín es promocionado y queda al frente del programa de los desayunos de Televisión Española, reemplazando a doña María Casado. Gracias, Irún. Estamos muy pendientes pronto de ese incendio en Alicante y, por supuesto, también de las conexiones que vamos a tener dentro de unos minutos con diferentes protagonistas de la actualidad política. Pulsaremos enseguida diferentes opiniones, pero antes abrimos ya la mesa de análisis con Elsa García de Blas. Elsa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Juan Pablo Conarejo. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, muy bien. Lucía Méndez. ¿Cuánto tiempo? Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Hace un montón que estábamos aquí. Comenzando bien, ¿no? Pues sí, encantados en el lugar de la noticia, porque aquí en el Congreso de los Diputados hemos pasado muchas horas y me da la sensación de que vamos a pasar muchas más. Como nuevo director del canal 24 Horas se escoge a don Álvaro Zancajo, que venía de Antena 3, y como nuevo presentador estrella del canal 24 Horas se escoge a don Víctor Arribas. El mayor encargado de criticar las tertulias tanto de los desayunos como del canal 24 Horas era don Xavier Fortes, que aunque seguía siendo empleado de Radio Televisión Española, sentía que su condición de portavoz del Consejo de Informativos le autorizaba a dar la opinión sobre el sesgo o la manipulación que, según él, tenían las tertulias de la cadena en la que él mismo trabajaba. Y está ahí hasta que don Mariano Rajoy es apeado de la Moncloa por la moción de censura que lleva a la presidencia del gobierno a don Pedro Sánchez. A partir de ese momento se asumía que todos los que se hubieran significado mucho con la televisión española rajoyana iban a quedar fuera de circulación. Ese fue el caso de doña Alejandra Ayoza, que fue directamente despedida, de don Jesús Álvarez, que fue apartado, y de don Sergio Martín, que como no es un contratado, sino que tiene el puesto por oposiciones, por tanto no le pueden echar, lo que hicieron fue apartarle de la televisión y relegarle a ser redactor de programas menores, aunque los que escucharan Radio Nacional de España habrían tenido ocasión de escuchar en alguna que otra ocasión. A los que estábamos en la dirección, en la última etapa, se nos ha puesto de redactores de base en programas del canal 24 Horas que se emiten a la 1 de la madrugada. O de redactores de videojuegos, ¿no? Como pasó con Sergio Martín, por ejemplo. Exacto, pero Sergio Martín está de redactor de videojuegos en un programa que se llama Zoom, que se emite en el canal 24 Horas. A unas horas que no son las de más audiencia. De los desayunos que termina aquí. Gracias por madrugar con nosotros, gracias por vivir junto a nosotros las muchas sorpresas que nos ha ido deparando un año tan apasionante como intenso. Gracias al inmenso equipo de los desayunos y gracias a ustedes, porque siempre serán lo más importante de este equipo. Pasen un buen verano y tengan la completa seguridad de que a la vuelta, como siempre, en Televisión Española les veremos el mejor desayuno. Buenos días. Qué curioso que reaparezca no en un programa de los informativos de TVE, a los que él está adscrito, sino en un programa de una productora externa, cuando es habitual que las productoras externas recurran a personal propio de ellos contratado. En esta ocasión se ve que sí ha contado con personal de la casa, y de todos los que podrían haber escogido aparece don Sergio Martín, eso sí, para hacer algo que no tenga nada que ver con política. Por cierto, en la mesa estaba doña Esther Palomera, una de las que dijo en su momento que le parecía que lo que hacía el señor Martín no era periodismo. Aunque también hay que decir que la señora Palomera usa esa expresión con cierta facilidad.
hemos podido saber que la Sociedad Anatómica Española, con quien estamos trabajando, nos ha contado muchas cosas, está trabajando en una ley de donación del cuerpo a la ciencia que se fundamenta en principios como respeto y dignidad, voluntariedad, transparencia o confidencialidad, y siempre con una finalidad educativa. Insisto, es solo una idea, porque esto no llega ni siquiera a categoría de borrador. Bueno, pero y esto es lo que hay. Gracias, Sergio. Está muy bien hacer eso, pero primero habría que enterarse, investigar quién está haciendo negocio con esto, porque claro, será delito. Es que el tema es... Sobre la reaparición de don Sergio Martín, con un atuendo muy diferente al que le veíamos en la etapa anterior, le he preguntado su opinión a don Vicente Real. Me debato en este asunto de si se trata de una venganza bien urdida, en base a sus entrevistas pasadas con una línea ideológica bien marcada, o bueno, con lo que realmente creo que ha pasado, y es que necesitaban a alguien para la sección y él era el que tenían más a mano. Quiero pensar que es lo segundo. Es cierto que es sorprendente ver a Sergio Martín pues alejado de sus gafas y su americana y su camisa blanca, y verle con una camiseta y un pantalón normal. Realmente no me parece un ejercicio de dejadez por su parte. Quiero decir, podríamos pensar que él dice, bueno, me han llamado para esto, pues lo hago de cualquier manera y ya está. No, es que va vestido como tiene que ir para una sección como esta, pienso yo. Y él ha defendido la posición de una forma profesional. Entonces, creo que le está haciendo su papel, creo que lo ha hecho bien, y más allá del sorprendente cambio estético, creo que con todo lo ha defendido con mucha dignidad y sobre todo con profesionalidad, que es lo que se agradece en alguien con tantos años a las espaldas. La realidad es que su jefe, en este caso, no es Pedro Sánchez, no lo era Rajoy anteriormente, y no lo será el siguiente que venga después. Su jefe es Televisión Española y él lo sabe. Y él es consciente que cuando vengan otros y cambie el gobierno, muchos de los que están ahora se irán, pero él seguirá, con corbata, con chaqueta o con camiseta.